Cuando hablamos de la arquitectura de una aplicación para dispositivos móviles, nosotros nos referimos a, por ejemplo, a la siguiente arquitectura. Bueno, cuando nosotros hablamos de lo que sería, en este caso, acerca de la arquitectura de aplicaciones para móviles, nos tenemos que referir básicamente a la parte de aplicaciones, a la parte de framework de aplicaciones, a la parte de librerías, a algo que se llama Android Runtime, que donde vamos a tener básicamente las librerías, los cores de librería, ya vamos a ir viendo cada uno de esos, el Linux kernel, y así tenemos una arquitectura que nos permite a nosotros el poder indicar en determinado momento a qué nos vamos a referir. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando sobre la parte de la arquitectura de aplicaciones, es donde nosotros vamos a tener aquellas aplicaciones instaladas y que va a tener en este caso el dispositivo móvil por defecto. Son las aplicaciones bases que tiene por defecto nuestro dispositivo móvil. Cuando hablamos de aplicaciones de tipo framework, nos estamos refiriendo ya a framework que ya están creados y que a través de esos frameworks permite el poder tener una actividad, tener lo que sería un content provider, tener lo que sería una vista en el sistema, utilizar lo que serían las notificaciones o el manejo de notificaciones, ver los recursos que ya tiene lo que sería el teléfono. Y cuando ya hablamos de las librerías en sí, nos referimos ya específicamente a librerías como SQLite, la parte de SSL, que ya son librerías específicas para una funcionalidad como almacenamiento de datos, comunicación de datos. Y tenemos por una parte el Linux de kernel, que es donde tenemos básicamente la posibilidad de poder manejar el hardware o más bien los drivers, si lo vemos así ya en concepto de computadora, o los conectores que nos van a permitir a través del hardware hacer uso o a través del software llegar a lo que sería el hardware de nuestro dispositivo. De esa manera, a grosso modo, tenemos lo que sería nuestra arquitectura de aplicaciones para dispositivos móviles. ¿Qué más podríamos hablar sobre esto? Que podríamos tener lo que sería una aplicación llamada Cocoa Touch que nos permite a nosotros el poder tener la funcionalidad de, como dice su palabra, el touch, ¿verdad? El de tocar, el poder apreciar, el de ya no utilizar un teclado físico, sino ya el poder utilizar nuestras manos para poder estar, en este caso, tocando cada una de las partes o cada una de las secciones de nuestra pantalla. Luego tenemos la parte de algunas medias que podríamos tener en el caso de los audios, en el caso de poder manejar imágenes. También tenemos algunos core de servicios donde podríamos utilizar la seguridad, cores de OS, del sistema operativo y el kernel o la parte de los drivers o el manejo de drivers que también tenemos. Esta es otra forma de poder ver la arquitectura de las aplicaciones para dispositivos móviles. Muy bien. ¿Cuáles serían como los enfoques para el desarrollo de aplicaciones móviles que podemos tener nosotros? Si ustedes son un poco acuciosos en el Internet, pueden haber encontrado cierta información sobre aplicaciones móviles llamadas nativas, que en este caso son aquellas aplicaciones que utilizan directamente el sistema operativo para poder, en este caso, crear una aplicación. Es decir, que utiliza directamente las librerías, los frameworks, hace, como su palabra lo dice, son nativas porque básicamente
utilizan el sistema operativo como base para poder funcionar. Pero también existen algunas aplicaciones móviles llamadas híbridas, como por ejemplo son el PhoneGap, Ionic, Sencha Touch, podemos hablar de Angular, podemos hablar de lo que sea React, que son aplicaciones híbridas porque es una combinación de tecnología como lo es HTML, CSS y JavaScript. Estas aplicaciones híbridas utilizan de igual manera los recursos de nuestro dispositivo móvil, pero utilizan en este caso una tecnología de terceros, es decir, una tecnología que no depende directamente de lo que sería el sistema operativo, sino que ya utiliza tecnología extra, tecnología diferente. Eso quiere decir de que nosotros si podemos o tenemos la capacidad de poder aprender HTML o ya sabemos HTML, sabemos CSS y JavaScript, con esta tecnología podemos tomarla de base, utilizar por ejemplo React Native para poder crear una aplicación híbrida y la aplicación híbrida va a funcionar totalmente igual que una aplicación nativa. La diferencia es de que van a haber, por ejemplo, van a haber algunas situaciones en las cuales vamos a requerir de utilizar APIs de terceros como para poder conectarnos directamente al hardware de nuestro dispositivo, pero al final las aplicaciones híbridas van a funcionar totalmente igual que una aplicación nativa. También podemos tener aplicaciones móviles híbridas. En el caso de las aplicaciones móviles híbridas, parte de las ventajas que ustedes pueden tener es que pueden reutilizar el código fuente y pueden de alguna manera el poder compilar su APK en los dos sistemas operativos más utilizados, que en este caso sería iOS y la parte de Android. En cambio, cuando hablamos de aplicaciones móviles nativas, nos referimos a ese segmento de paquetes o de librerías que son bastante dependientes del sistema operativo. Lo que quiere decir que, por ejemplo, ya lo vamos a ver más adelante, que si yo desarrollo una aplicación para Android como tal, seguramente cuando quiera desarrollar para iOS, sus paquetes pueden ser diferentes en la utilización de su sintaxis. Eso quiere decir de que vamos a tener la posibilidad de ir como desarrollando de alguna forma en simultáneo en dos plataformas totalmente diferentes. Pero en nuestro caso, si utilizamos aplicaciones híbridas, podemos reutilizar el código o en este caso teniendo conceptos de componentes y esos componentes los podemos reutilizar para las dos plataformas. Nuestro enfoque va a ser orientado a poder utilizar o crear una aplicación nativa. Es decir, vamos a utilizar, como la guía lo tenemos subida o publicada, nosotros vamos a tener la posibilidad de estar trabajando con, en este caso, Android Studio. Vamos a desarrollar una aplicación o aplicaciones orientadas al sistema operativo de Android, porque es bien difícil el poder, en este sentido, aprender para desarrollar en aplicaciones nativas y simultáneamente estar aprendiendo en aplicaciones híbridas, porque son lenguajes de programación totalmente diferentes. En el caso de aplicaciones híbridas, ustedes podrían utilizar, como les mencionaba, en este caso Angular, en este caso pueden utilizar incluso React Native, podrían utilizar Flutter, que son para aplicaciones híbridas. Pero nosotros vamos a utilizar en este caso Android Studio como entorno de trabajo y vamos a utilizar el lenguaje de programación Java para poder hacer el funcionamiento de nuestras aplicaciones. Continuemos. Algunas de las características bastante palpables con respecto
a lo que serían las aplicaciones nativas versus las aplicaciones híbridas es que, por ejemplo, nosotros podemos tener características optimizadas para móvil. Estas aplican para ambas, es decir, para las nativas como para las web. Si nosotros queremos tener una navegación o una velocidad de navegación, en las app nativas son muy rápidas, pero en las app de tipo web, es decir, híbridas, son rápidas y las páginas web pues son totalmente lentas. Vamos a poder utilizar más adelante un componente dentro de lo que sería nuestras aplicaciones que se llama el WebView, que nos permite a nosotros el poder cargar dentro de nuestra aplicación una página web. Esos son componentes que podemos utilizar como en el sentido de poder, en este caso, cargar páginas web. Ahora bien, aquí existe otro concepto inmerso. Tenemos por un lado aplicaciones nativas, tenemos por un lado aplicaciones híbridas que tienen tecnología HTML5, en este caso CSS3, tienen por un lado la utilización de JavaScript, pero también existen el concepto de páginas web responsivas. Eso quiere decir de que esas páginas web, cuando nosotros las vemos en un dispositivo móvil, se ajusta el contenido a tal grado de que podamos tener una mejor experiencia como usuarios. Sin embargo, esas páginas web que nosotros podamos navegar son meramente páginas web, no son aplicaciones como tal. Si utilizamos una aplicación como lo es un navegador para poder en este caso consultar la página web o estar navegando. Pero hay que quedar claro, jóvenes, que no es en realidad una página web, no viene siendo una aplicación, a pesar de que lo veamos bonito o bastante llamativo en nuestro dispositivo o en este caso se ajuste a la pantalla. Así que tenemos que tener eso en cuenta. Parte de las características es que en el caso cuando hablamos de conexión a internet, si por ejemplo nuestras app nativas no requieren de una consulta al exterior, entonces el funcionamiento puede ser totalmente normal sin la utilización de una conectividad a internet, mientras que las aplicaciones web de tipo híbridas necesitan consultar, en este caso, el internet porque descargan lo que sería el contenido desde el servidor o desde, por ejemplo, sí, de un servidor específico. Y en el caso también de las páginas web pasa lo mismo, que son requeridas. Podemos tener almacenamiento offline, que por ejemplo en el caso de las app nativas es muy bueno. En el caso de las aplicaciones web no es muy bueno, es un poco más limitado, por lo mismo que estamos diciendo de de la utilización de lo que sería del internet. Y en el caso de las páginas web, no podemos tener un almacenamiento offline. Lo que sí podemos tener quizás por medio del navegador web, ya sea a través de una aplicación como tal o a través de nuestra computadora, sería el caché o serían las cookies, pero eso no nos da como un almacenamiento pleno de información, más que de forma local y tal vez se pueda sincronizar la información, pero aún así el funcionamiento se vuelve totalmente limitado. En el caso cuando hablamos de interfaz de usuario, en las aplicaciones nativas, pues tenemos como todo es nativo, las funcionalidades son nativas y propiamente del sistema operativo, entonces vamos a tener una buena experiencia. En el caso de las aplicaciones híbridas, como son frameworks de terceros que utilizan componentes de terceros, muchas veces puede ser de que el funcionamiento o la experiencia en cuanto a la interfaz no sea muy buena a nivel de aplicaciones híbridas. Y en el caso de las páginas web, la información, a pesar de que sea responsive, se vuelve un poco ineficiente cuando hablamos de
pantallas pequeñas. Y así podríamos ir desglosando cada una de las posibilidades o de las características esenciales o diferencias que existe entre una aplicación nativa, una aplicación híbrida y una página web. Pero hay unas que sí me interesa, por ejemplo, ver. En el caso del escaneo de código de barras, escaneo de QR, códigos QR, reconocimiento de voz, la parte de acceso a la cámara, la parte del acceso a la agenda, en las aplicaciones nativas, nosotros lo podemos tener de forma inmediata. Sin embargo, en las aplicaciones híbridas, nosotros no podemos acceder de una manera inmediata a lo que sería el hardware, sino que tenemos que utilizar en todo caso otra librería, otro framework de tercero que permita esa funcionalidad. Y obviamente en una página web no vamos a poder en este caso utilizar, bueno, hoy sí, hoy en día sí se pueden utilizar las cámaras web en algunas páginas. Se puede utilizar la parte de la agenda, pero no podemos tener una agenda telefónica en una página web, a menos que sea un sistema desarrollado con ese fin. Pero si hablamos directamente de un dispositivo móvil, obviamente desde una página web no vamos a poder acceder a la agenda telefónica o a la cámara del dispositivo. Muy bien, continuemos. Cuando nosotros escribimos aplicaciones hablando en Android, podemos utilizar lenguajes de programación llamados Kotlin, Java y C++, como para poder utilizar las herramientas que vienen disponibles en el Android SDK, que es el que nos va a permitir compilar el código junto a todos estos junto a todas estas programaciones que nosotros hagamos, dependiendo del lenguaje que utilicemos, que en nuestro caso vamos a utilizar Java. Vamos a poder compilar ese código y todos los recursos y datos y vamos a poder generar algo que se llama APK. El APK es la extensión que tienen nuestras aplicaciones para ser instaladas. Este APK básicamente se resume en que es un paquete de Android y este es el archivo que vamos a tener disponible para el momento que nosotros instalemos nuestra aplicación. En el caso de que nosotros creemos una aplicación, debemos de primero pasar por una serie de validaciones si es que las queremos subir a las tiendas respectivas, llámese a la de Play Store. Si nosotros queremos subirla y autenticarla, debemos de seguir ciertos pasos de seguridad. Otra de las situaciones que ustedes tienen que tener presente es que una aplicación móvil, en este caso cuando hablamos de Android, asigna o se le asigna lo que es un ID de usuario utilizando lo que es el kernel de Linux. Ese ID de usuario lo asigna el sistema operativo y va a permitir a través del ID de usuario el poder acceder a lo que serían los diferentes módulos o poder acceder directamente a ese espacio de memoria que podamos tener dentro de nuestro dispositivo móvil. Luego, Android Studio o cualquier dispositivo móvil o cualquier sistema operativo va a tener su propia máquina virtual, lo cual va a permitir crear una aplicación totalmente independiente, es decir, se va a basar en la máquina virtual para poder crear o compilar las aplicaciones que nosotros vamos a desarrollar. Continuemos. Y es que cuando el sistema operativo llamado Android se implementa o se instala en un dispositivo, llámese en este caso un teléfono, ahora en día lo podemos ver en smartwatch o en relojes, lo podemos ver incluso en televisores, lo podemos ver incluso en vehículos móviles, en automóviles, más bien dicho, podemos tener el sistema operativo Android. Y el sistema operativo Android implementa un principio de mínimo de privilegios. ¿Qué quiere decir eso? De que de esa forma
cada aplicación va a tener solamente aquellos accesos a los componentes del sistema de forma mínima. Si ya nosotros queremos acceder a componentes importantes de hardware, como por ejemplo la cámara, entonces tenemos que solicitar los permisos correspondientes. Eso es eh, una forma de cómo Android, en este caso el sistema operativo Android o iOS, implementan un mecanismo de privacidad y de seguridad a su usuario, que mientras el usuario no conceda los permisos necesarios, entonces efectivamente no va a poder acceder a cualquier componente como tal. En el caso de que existan aplicaciones que compartan el mismo ID de usuario, en el caso del kernel de Linux, entonces podemos a través de este ID el poder acceder a la información que maneja cada aplicación y de esa manera compartir la misma máquina virtual. En el caso de que nosotros queramos, lo que les mencionaba, adquirir o solicitar permisos hacia, por ejemplo, el dispositivo de almacenamiento, nosotros debemos de solicitarle al usuario de una forma explícita los permisos, o más bien los permisos a las partes del hardware que vamos a utilizar. En este caso pueden ser el GPS, puede ser la cámara, el acceso a escribir o leer lo que sería la memoria interna o incluso la micro SD o la conectividad a Bluetooth o la conectividad a Internet. Son permisos ya solicitados o que vamos a solicitar en nuestras aplicaciones.